La cruel y temeraria invasión rusa de Ucrania ha dejado muchas cosas claras. Una de ellas es la enorme superioridad de los equipos militares de los Estados Unidos de América. Washington ni siquiera ha tenido que movilizar grandes cantidades de equipos o sus sistemas de armas más avanzados para poner contra las cuerdas a uno de los ejércitos más grandes y supuestamente poderosos de todo el planeta. Por poner un ejemplo, tan solo 20 HIMARS han sido capaces de producir un dolor extremo entre las filas rusas. En otras palabras, Estados Unidos le ha entregado a Ucrania armas más que suficientes como para poder sostener la guerra e incluso para aspirar a lograr la victoria final. Sin embargo, las entregas realizadas no son nada en comparación con lo que guardan los arsenales norteamericanos. Los bombarderos B-1 y B-2, los 180 furtivos F-22, los F-35, los Apache, los submarinos clase Ohio, los misiles Tomahawk, que permiten atacar con precisión objetivos a 1600 kilómetros de distancia, los portaaviones clase Nimitz y clase Ford, los Abrams, los más de 400 HIMARS, los cerca de 1000 M270, la munición de precisión. En fin, la lista, queridos amigos, amigas, es pero que muy larga. Y no solo hablamos de cantidad y variedad, sino sobre todo de precisión y superioridad. Teniendo en cuenta las diferencias, casi que podríamos decir que comparar las armas de Estados Unidos con las armas rusas sería algo así como comparar una flamante Ford F-150 Raptor con un Lada Niva. Y quizás eso explica por qué tanto en la nueva estrategia de seguridad nacional presentada por el gobierno de Joe Biden como en la revisión de la estrategia de defensa nacional publicada por el Departamento de Defensa se sitúa claramente a China y no a Rusia como el principal y prácticamente único rival potencial de los Estados Unidos de América. Y decimos potencial porque es evidente que hoy por hoy Estados Unidos sigue muy por delante. Pero un momento, echad el freno porque esto no quiere decir que esté ni mucho menos todo el pescado vendido. A comienzos del 2022, el Departamento de Defensa publicó un informe que alertaba sobre uno de los puntos débiles, uno de los posibles talones de Aquiles que pueden tener las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos de América. Y no, todo esto no tiene nada que ver con el desarrollo de algún cazabombardero, ni una fragata o un tipo de misil concreto, sino con la propia estructura del complejo militar industrial norteamericano. Hablamos del sistema de producción militar más importante, avanzado y grande de todo el mundo. Un sistema de producción capaz de fabricar desde misiles balísticos intercontinentales, satélites militares altamente avanzados o cazabombarderos de quinta generación, hasta equipos de radios, baterías o chalecos. En cierta forma, este sistema representa el corazón, el pilar central del poder norteamericano. Sin embargo, ahora el propio Departamento de Defensa lo ha dejado muy claro. En los últimos años se ha producido un cambio tan grande que puede terminar convirtiéndose en una de las grandes amenazas para la seguridad nacional de Estados Unidos. Atentos. La industria de los gigantes. Las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos no serían la poderosa fuerza de combate que hoy son si no fuera por los miles y miles de contratistas privados que cada día trabajan a destajo para producir los equipos militares más modernos y capaces del mundo. Es el entramado que en 1961 el presidente Eisenhower ya bautizó como el complejo militar industrial. Un sector que no ha dejado de crecer y de asumir cada vez más responsabilidades en el desempeño militar de la mayor potencia mundial. Cada vez son más importantes, pero sin embargo, cada vez son menos. Durante las últimas décadas y especialmente durante los últimos años se ha producido un enorme proceso de concentración empresarial que ha reducido la competencia y ha hecho que el Departamento de Defensa sea cada vez más dependiente de unos pocos actores industriales. Por ejemplo, si hablamos de los sistemas de armas hipersónicas, actualmente el Pentágono solo cuenta con un contratista principal.
Esta, amigos, es una situación muy diferente a la de hace unos cuantos años. Por ejemplo, hace 30 años, el Departamento de Defensa podía contar con 8 proveedores de aviones militares. Hoy, solo con 3. Boeing, Lockheed Martin y Northrop Grumman. En el caso de los misiles, el número ha pasado de 8 a 3. Hoy por hoy, el 90% de los misiles norteamericanos son fabricados por tan solo 3 empresas: Boeing, Lockheed Martin y Raytheon. Y si por ejemplo hablamos de satélites militares, pues el resultado es básicamente el mismo. El número de proveedores principales se ha reducido de 8 a 4: Boeing, Lockheed Martin, Northrop Grumman y Hughes. Y eso no es todo. Si os fijáis bien, os daréis cuenta de cómo el nombre de los proveedores se repite una y otra vez. Esto es así porque desde la década de los 90 el número de contratistas principales en el campo de la defensa y la industria aeroespacial de los Estados Unidos se ha reducido de 51 a tan solo estos 5 que veis en pantalla: Lockheed Martin, Raytheon, General Dynamics, Northrop Grumman y Boeing. Aunque creo que en este caso, como en tantos otros, una imagen vale más que 1000 palabras. Fijaos cómo ha evolucionado durante las últimas décadas el sector de los contratistas militares. Por supuesto, hay muchas más empresas proveedoras, pero estos son los 5 gigantes que se han convertido en los grandes reyes de la industria militar, no solo de Estados Unidos, sino de todo el mundo. Prácticamente no importa de qué equipo o sistema militar hablemos, porque alguno de estos 5 gigantes casi siempre estará presente en su desarrollo. Son ellos los que más se aprovechan del formidable presupuesto militar de Estados Unidos. Para que os hagáis una idea, juntos estos 5 grandes colosos tienen un valor bursátil de más de 500.000 millones y facturan cada año con sus actividades militares más de 230.000 millones de dólares. Y ojo, porque este proceso de concentración lo ha cambiado todo. ¿Por qué? Pues porque, entre otras consecuencias, la falta de competencia conlleva menos innovación y mayores costes. Claro, a ver, es lógico. Si no tienes rivales en el mercado que te puedan sustituir, como empresa vas a tener muy pocos incentivos para invertir más de la cuenta en innovación o para reducir tus precios. Es un problema del que ya os hemos hablado en Visual Economic, nuestro canal hermano de economía. ¿Cómo? Un momento, ¿que aún no conoces Visual Economic? Pues no esperes más. En los últimos vídeos os hemos hablado, por ejemplo, de temas tan interesantes como la enfermedad que impide que América Latina abrace otra vez por todas el camino al desarrollo, o cómo los políticos y también los expertos nos mienten con las previsiones del sistema de pensiones en España, que por cierto es uno de los grandes puntos negros de las finanzas europeas. En fin, os dejo un par de enlaces abajo en la descripción, pero no nos desviemos. El caso es que, según datos del propio gobierno de los Estados Unidos, las pequeñas empresas generan 16 veces y media más patentes que los grandes gigantes corporativos. Sin embargo, durante la última década, el número de pequeñas empresas en el complejo industrial militar norteamericano se ha reducido un 40%. Y de no cambiar las cosas, podrían desaparecer otros 15.000 proveedores en los próximos 10 años, lo que, como veis, supondría mucha menos innovación. Y eso no es todo, porque más costes y menos innovación no es la única consecuencia que tiene que este mercado esté siendo copado cada vez más por las 5 grandes corporaciones que ya lo dominan. Eso supone, por ejemplo, que si uno de estos 5 colosos falla en el desarrollo de un nuevo tipo de arma, el Pentágono podría encontrarse sin alternativas. Al menos sin alternativas locales. Y podéis creerme cuando os decimos que lo de contar con proveedores locales es algo que en Washington consideran crítico para la seguridad nacional. Y aún más, al haber menos proveedores, estos también suelen tener menos capacidad de fabricación excedente, lo que conlleva mucha más dificultad para incrementar repentinamente sus niveles de producción. ¿Que por qué es esto así? Pues mirad, porque cuando una empresa compra otra o se fusiona con un rival, lo hace fundamentalmente para generar sinergias. Por ejemplo, reduciendo los excedentes de capacidad con los que suelen trabajar las empresas. Pongamos un ejemplo, que así se ve todo mejor. Imaginemos 2 grandes empresas que tienen 5 fábricas cada una. Estas fábricas son capaces de producir, digamos, 2.000 misiles por año, es decir, 200 por fábrica. Sin embargo, cada una de estas empresas solo venden cada año 850 misiles. Esto supone que tienen un excedente de capacidad de 300 misiles. Pero si se fusionan, podrían cerrar por completo una de esas fábricas y seguir vendiendo sus 1.700 misiles por año. Incluso, al haberse reducido
la competencia, es posible que pudieran vender cada uno de estos misiles a un precio más elevado. De esta forma, la nueva empresa sería mucho más eficiente y tendría más beneficios. ¿Y sabéis qué? Estas son ni más ni menos las sinergias que justifican las compras y las fusiones corporativas que hemos visto en los últimos años. El problema es que al tiempo que estas empresas logran ser más eficientes, también tienen menos margen de maniobra y, llegado el caso, podrían hacer que el ejército no tuviera suficiente disponibilidad de suministros y equipos clave. Y eso no es todo, porque otra forma de conseguir sinergias es reducir empleados, lo que supone que cada vez haya menos trabajadores especializados en el sector, lo que a medio y largo plazo limita aún más la capacidad de respuesta a una necesidad de producción extraordinaria. Y ojo, porque como veremos, esto es algo que cada vez está preocupando más en Estados Unidos. Por ahora, hay una pregunta obligada. ¿Es que acaso en Washington no son conscientes de esta situación? ¿Por qué no han hecho nada? Pues lo cierto es que son perfectamente conscientes de este problema. Durante los últimos 10 años, el Departamento de Defensa, por ejemplo, ha incrementado un 83% su presupuesto para apoyar la I+D de estas pequeñas empresas y en un 28% sus compras a estos mismos proveedores. Sin embargo, nada de esto ha sido suficiente para frenar la pérdida de compañías en el sector. Más bien, todo lo contrario. El proceso de concentración no solo no se ralentizó, sino que incluso se aceleró. Y claro, entonces os preguntaréis, ¿por qué demonios se está produciendo esta acelerada concentración de empresas? ¿Y por qué su velocidad durante los últimos años parece vertiginosa? Pues queridos amigos, amigas, podemos señalar 3 grandes motivos. Primero, la evidencia histórica dice que en la industria militar la compra y las fusiones de empresas se aceleran cuando los presupuestos militares se congelan o se reducen. Y a ver, claro, es de cajón. Si de repente la tarta es más pequeña, el incentivo para generar sinergias es mucho mayor. Y esto es precisamente lo que ha ocurrido durante los últimos años. Tras la vorágine de gasto que supuso las guerras de Irak y Afganistán, el gasto militar de Estados Unidos se ha reducido. En segundo lugar, los bajos tipos de interés siempre hacen que este tipo de operaciones sean más fáciles. Si necesitas dinero para comprar a tu rival, cuanto más bajos sean los tipos, más fácil te resulta. Y en los últimos años, los tipos han estado más bajos que nunca. Y tercero, tanto la complejidad de los procesos burocráticos de compra como de la propia tecnología no ha dejado de crecer. Por ejemplo, tan solo el Reglamento Federal de Adquisiciones tiene más de 2000 páginas. Es decir, que para ganar un concurso hace falta gastarse un montón de pasta en abogados y especialistas tan solo para lidiar con la administración. Hoy se tardan años y años en desarrollar un nuevo equipo militar, y eso supone que una empresa tiene que invertir muchos recursos y esperar muchísimo tiempo hasta que llegan los retornos. Y ahí las grandes corporaciones tienen mucha ventaja. El caso, queridos amigos, amigas, es que las consecuencias de que cada vez haya menos proveedores era algo bien conocido. Pero ahora la guerra de Ucrania ha hecho saltar las alarmas. Un momento, ¿cómo? ¿La guerra de Ucrania? ¿Qué tiene que ver en todo esto la guerra de Ucrania? Pues atentos. La debilidad que se ha conocido en Ucrania. Como decíamos antes, si algo ha dejado claro la guerra de Ucrania es la enorme superioridad de los equipos norteamericanos. Sin embargo, al mismo tiempo, también ha mostrado una importante debilidad. La ayuda de Washington a Ucrania ha reducido mucho las existencias estadounidenses de sistemas como los misiles tierra-aire Stinger, los obuses M777, la munición de 150 milímetros y los misiles antitanque Javelin. ¿Y cuál es el problema? Pues que ahora las empresas que los fabrican dicen que tardarán años en reponer los equipos gastados. Por ejemplo, el misil antiaéreo portátil Stinger ha resultado clave en la defensa de Ucrania en tanto en cuanto se ha convertido en una pesadilla para los aviones y los helicópteros rusos. En total, Estados Unidos le ha entregado al ejército ucraniano más de 1400 Stingers. El problema es que la falta de pedidos hizo que las líneas de producción de los Stingers prácticamente se cerraran por completo en el año 2005. Y ahora no es fácil volver a ponerlas en marcha. Estados Unidos, de hecho, todavía no ha podido entregar un pedido que Taiwán hizo en 2019.
Otro ejemplo, la Lockheed Martin ha dicho que tardará años en duplicar su actual producción de Javelins. ¿Por qué? Pues básicamente porque no tiene suficiente capacidad excedente y en el mercado no hay proveedores alternativos. Precisamente por eso ahora el Departamento de Defensa está diciendo que Estados Unidos tiene que tener líneas de producción redundantes, incluso aunque esto incremente los costes de las empresas. Y también del contribuyente, claro está. Y es que una cosa es la guerra de Ucrania y otra muy distinta pensar en un conflicto mucho más importante. Por ejemplo, en una posible invasión china de Taiwán. Los arsenales norteamericanos tienen los equipos más modernos, sí, pero una superpotencia tiene que también tener la capacidad de responder con rapidez a un incremento de la producción. Y eso, como veis, en los últimos años se ha reducido y mucho con el vertiginoso proceso de concentración que se ha dado. Y luego, no estaría de más evitar cometer algunos excesos. Recordad si no el caso del F-35. El proyecto nació con el objetivo de crear un equipo asequible. En principio el programa estaba llamado a costar unos 200.000 millones de dólares. Pues bien, entre el 2001 y el 2020 lleva ya consumidos más de 400.000 millones. ¿Y lo que queda? ¿Tiene algo que ver en todo esto la falta de competencia? Pues no lo sé, pero la ciencia económica dice claramente que sí. Sea como sea, este es ahora uno de los grandes talones de Aquiles que ha sido reconocido por el propio Departamento de Defensa. La concentración empresarial puede favorecer la eficiencia y la capacidad de desarrollar proyectos muy grandes. Sí, eso no está en duda. Pero quizás se ha ido demasiado lejos. Claro que tampoco parece que sus rivales estén mucho mejor, pero ya sabéis que en Estados Unidos la cuestión militar se la toman muy, pero que muy en serio. En cualquier caso, la pregunta ahora es para ti. ¿Qué poder crees que realmente tienen estas grandes corporaciones militares? Desde tu punto de vista, ¿cuáles son los mayores retos a los que Estados Unidos se enfrenta para continuar siendo una superpotencia? Déjanos tu respuesta abajo en los comentarios. Y si este vídeo te resulta interesante, no olvides darle al botón de like y suscribirte a VisualPolitik si es que aún no lo has hecho. Y ojo, si te gusta la economía, échale un vistazo también a Visual Economic. Un saludo y hasta la próxima.